Muchas Y de gracias. gerente en gerente nos vamos, porque estábamos con el gerente de EFE, nos vamos con el gerente de la empresa Puerto Valparaíso, Franco Gandolfo. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido a buenanoticia.cl. Hola, buenos días a usted, Jorge, y a todos sus auditores y telespectadores. Mucho gusto en Televidentes, estar acá. auditores y lectores, como decimos nosotros, Franco, Es, nos ven, nos escuchan y nos leen. Estamos con Franco Gandolfo, gerente general de la empresa Puerto Valparaíso. ¿Y por qué? Porque queremos hablar de este hecho importante sucedido el día martes. La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso y despeja esta crucial etapa de la expansión portuaria. Franco, te voy a invitar a ver la nota que hemos preparado para contextualizar y entramos de lleno, para ver en qué se explica y qué significa este avance para el puerto de Valparaíso. Veamos la nota. Luego que el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso recomendara la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto terminal Cerros de Valparaíso, la instancia llegó a la Comisión de Evaluación Ambiental Regional, que decidió darle luz verde a la iniciativa. Cabe hacer presente que la entidad aprobó de manera unánime el estudio ambiental del proyecto, que tiene como finalidad principal el expandir una parte del puerto de Valparaíso en una iniciativa impulsada por la empresa portuaria de Valparaíso desde el año 2019 y con una inversión de 900 millones de dólares. Se trata de una iniciativa de infraestructura portuaria destinada a construir y operar un nuevo terminal de contenedores en el puerto de Valparaíso, lo que busca aumentar la capacidad de transferencia de carga, permitiendo el atraque de buques de gran tamaño con una inversión histórica para la ciudad de Puerto. Los integrantes del COEVA, liderada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, al recomendar la aprobación. De esta manera, obtiene la resolución de calificación ambiental favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisajes y medio humano. El delegado presidencial Yanino Riquelme indicó que esto es un hito de fortalecimiento de la infraestructura portuaria. En la Comisión de Evaluación Ambiental Regional se acaba de aprobar en forma unánime el proyecto presentado por la empresa portuaria de Valparaíso para la ampliación del puerto, el llamado TCVAL. Es un hito de fortalecimiento de la infraestructura portuaria y para el desarrollo de la ciudad, de la región y del país. Más del 90% de la carga y del movimiento de carga de un país, en el caso nuestro, se mueve a través de la vía marítima. Por lo tanto, es fundamental la ampliación, el desarrollo y el crecimiento. Riquelme enfatizó que este proyecto va en línea de fortalecimiento impulsado por el presidente Boric. Esto además va en línea con el trabajo que ha desarrollado el presidente Gabriel Boric en el fortalecimiento integral de toda la infraestructura portuaria del país y en particular en nuestra región de Valparaíso. Esto es un terminal para nuevas naves, para naves de mayor calado, de mayor envergadura. Además genera un crecimiento, genera un potencial contratación de más de 2.500 personas. Por su parte, la presidenta del directorio de la empresa portuaria de Valparaíso, Nicole Pastene, subrayó que esta es una tremenda noticia para Valparaíso y para la reactivación económica. La obtención de forma unánime de la resolución de calificación ambiental es una tremenda noticia para Valparaíso y su reactivación económica. Es un gran hito porque permitirá materializar esta ansiada ampliación portuaria que ha sido trabajada y levantada gracias a un amplio diálogo ciudadano y también con distintas actorías que ha permitido poder obtener este resultado. Lo ocurrido en la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso también fue abordado por Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio y la Producción de Valparaíso. Valoramos la aprobación unánime del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación portuaria por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Se trata de un paso fundamental que confirma que la iniciativa cumple con la normativa vigente tras un proceso técnico extenso y riguroso. Estamos hablando de una inversión en esta etapa cercana a los 400 millones de dólares que permitirá duplicar la capacidad operativa del puerto y proyectar la generación de alrededor de 2.500 empleos.
Vale indicar que durante los próximos días deberá emitirse el RCA, tras lo cual se abrirán los plazos de eventuales reclamaciones ante el Comité de Ministros. Posteriormente, el proyecto deberá avanzar en la obtención de permisos sectoriales, el desarrollo de ingeniería de detalle y el proceso de licitación de concesión, cuya tramitación ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia sigue en curso. En paralelo, la empresa portuaria de Valparaíso continúa trabajando en proyectos complementarios en el sector de San Mateo, como el muelle referente de cruceros, la extensión del Frente 1, 2 y 3 y la explanada con nuevo balneario que permitirán equilibrar el desarrollo portuario con mejoras urbanas relevantes para la ciudad. Bueno, ahí está el contexto, ¿cierto? Estamos con Franco Gandolfo, gerente general del Puerto de Valparaíso. Está el contexto completo. Escuchamos también a la presidenta del puerto, a Nicole Pastén, que también le mandamos un saludo de esta mañana, Franco. Pero empecemos a contextualizar. ¿Qué significa este avance en términos reales para el Puerto de Valparaíso y por qué es tan relevante y por qué lo han celebrado tanto autoridades y desde el mismo Puerto de Valparaíso? Bueno, como se ha dicho en la completa nota que ustedes han realizado, es relevante porque esto habilita etapas siguientes de nuestro cronograma de trabajo que dice relación con que hoy día en la región y el país, y en particular Valparaíso, enfrenta el proceso de definir cómo a partir del 1 de enero del 2030, que se ve distante como temporalidad, pero que está al lado, porque los plazos de estos proyectos son, como ustedes han visto y como lo hemos vivido en Valparaíso, muy extensos, enfrenta el desafío de reconcesionar su infraestructura portuaria. Los terminales de Puerto Valparaíso que hoy día están concesionados a distintos actores como operadores privados a través del modelo que impera en el proceso estatal de concesiones portuarias en Chile, tienen que volver a ser sujetos de licitaciones públicas nacionales e internacionales para ser reconcesionados. Por lo tanto, preparar esos procesos de nueva licitación implica estar listos con muchas condicionantes previas que generan la posibilidad de que esa nueva infraestructura se licite y se licite en condiciones de que esos nuevos operadores construyan nuevas obras para crecimiento. Por lo tanto, obtener una resolución de calificación ambiental favorable después de un extenso proceso de tramitación para lo que es una fase crucial del proyecto de ampliación portuaria que aumenta o va a permitir aumentar la capacidad de los terminales en Valparaíso y por tanto mantener su competitividad es crucial. Nos deja Franco, listos en esta dimensión. ¿Sí? Termino. Nos deja listos en esta dimensión con uno de los elementos necesarios que hay que entregarle a un nuevo concesionario que se adjudique para que él pueda, una vez que ingresa a ser ese concesionario, a construir nuevas obras, no solamente a operar la infraestructura actual, sino a hacer crecer la infraestructura. Por lo tanto, es un hito clave, es crucial, y es crucial obtenerlo de forma muy temprana como lo estamos haciendo nosotros. Estamos con Franco Gandolfo, gerente general del Puerto de Valparaíso. Franco, pero cuando uno escucha a Yanino Riquelme, escuchamos también al delegado, ¿cierto? También al representante del comercio, dice, no, esto nos va a cambiar. A ver, en español y en buen chileno, tenemos una gráfica puesta que una presentación que Puerto de Valparaíso me hizo llegar, ¿cierto? Que la pudimos ver en la oficina cuando tuvimos la suerte de juntarnos hace una semana atrás y poder contextualizar, y se la vamos a mostrar a nuestros televidentes y se la vamos a tratar de relatar a nuestros auditores que nos escuchan en la radio. Así debiese ser el proyecto del nuevo puerto, ¿cierto? Está el sitio famoso Costanera, está el muelle Cruceros que se espera construir, está la extensión del sitio 3 y también está la extensión de la playa San Mateo. Este es el famoso proyecto cuya inversión completa sería de cerca de $900 millones en Valparaíso, ¿cierto, Franco? Efectivamente. Ya, pero lo logrado hoy día, o lo logrado ayer, no es ni siquiera el 10% de este proyecto. O sea, lo que se logró ayer es un primer paso bastante básico y un primer paso que nos demoramos bastante tiempo. O sea, esto se estaba tramitando ¿de qué año? Desde el 2019, ¿no? Más que eso, pues. La primera tramitación ambiental tuvo lugar entre el 2014 y el 2018. Imagínate. Entonces, si usted vuelve a la gráfica, para que nuestra audiencia lo pueda comprender, efectivamente, lo que hemos obtenido ayer
es la resolución de calificación ambiental del denominado sitio Costanera. El número 1 que se ve en pantalla. El número 1 que se ve en pantalla. Entonces, justamente para que las personas que nos escuchan, nos ven y nos leen, entiendan, es un hito relevante, pero desde el punto de vista de las capacidades, debo decir lo siguiente. Un puerto se mide en sus capacidades por su capacidad para recibir naves en el borde. Por lo tanto, la incorporación del sitio Costanera incorpora la posibilidad de atender naves para el mercado de la carga contenerizada, porque estos sitios son multipropósitos, eso siempre hay que tenerlo a la vista. O sea, pueden recibir naves de contenedores, naves de carga fraccionada y también cruceros, muy importante para Valparaíso además. Entonces, sitio 1, Franco, el sitio 1, si lo ubicamos dentro del plan de Valparaíso, ¿está al frente de qué? ¿De la calle de la Avenida Francia? No, más atrás, en Bellavista. ¿Dónde está? No. Esto va, muy importante también su pregunta, Jorge. Esto va entre el vértice del Espigón, cerca del Muelle Prat, sitio 8, ¿ya? Calle Melgarejo, Almirante Martínez, ¿ya? Hasta la calle un poquito antes de Bellavista. Eso es bien importante, ¿ya? Ahora, tenemos que decir a la gente de Valparaíso que en ese campo, o sea, donde está el Hotel Ibis, ¿cierto? Donde está la estructura del mall del puerto, ¿cierto? Por detrás, hasta cercano a Bellavista, van a haber grúas. ¿Cuántos metros van a ser estas grúas que se van a estar puestos ahí en la costa? Una grúa de las más grandes que tiene el puerto y que requieren este tipo de naves tiene 60 metros de altura. Exactamente. Y cuando usted ve el boom de la grúa levantado, que es la parte delantera de la grúa, que es la que permite elevar una unidad de contenedor, ese boom levantado, que se mantiene levantado cuando no están operando las naves, por medidas de seguridad, ¿cierto? Llega a tener 90 metros de alto. O sea, y aquí hay un punto, Franco, que es relevante y que lo conversábamos también, ¿cierto?, con un invitado que tuvimos la semana pasada, que era representante... Pero no me ha dejado contestarle la pregunta. Disculpe. ¿Perdón? No me ha dejado contestarle la pregunta. Dale. Porque Perdón. usted me preguntó la capacidad que agrega y si esto es relevante para el puerto y su crecimiento. Y lo que yo quería contextualizar, que es muy relevante, es que agrega la capacidad de una nave adicional para el mundo con los contenedores de las más grandes. Y eso es bien importante, porque el frente que está al lado, que es el frente 123, ¿ya? Si usted lo pudiera reflejar al ladito de lo que está el numeral 4, ese frente hoy día maneja una sola nave. 720 metros de longitud. Ese frente permite atender 2 naves de forma simultánea, pero 2 naves de tamaños inferiores a las 367, que son las naves de longitud más grande que están llegando a nuestra industria. Entonces, la incorporación del sitio Costanera, medida solo en el mundo de los contenedores por ahora, y después voy a hablar de los otros mundos, es muy importante, porque le agrega capacidad adicional a Puerto Valparaíso como frente de atraque para una nave más, como áreas de respaldo para una nave más del mundo de los portacontenedores, y por lo tanto aumenta significativamente la competitividad del puerto. Totalmente, pero también cambia la fisonomía, ¿cierto? Y cambia nuestro concepto que hoy día tenemos del puerto. O sea, hay que tener claro, y por eso iba yo a ese punto, Franco. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos, tú mismo lo dijiste, esta resolución, ¿cierto?, lograda, se viene tramitando desde el 2014. Y recordemos cuáles son las primeras objeciones que tiene. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos y escuchábamos al alcalde Charp, inclusive al ex intendente Jorge Martínez? Escuchábamos en su minuto que estaban molestos porque justamente entre el Ibis y Bellavista iba a haber una pared de contenedores. ¿Te acuerdas que muchas veces escuchamos esa frase y que por eso se oponían a este proyecto? Pero claramente, hoy día, claro, quizás los contenedores, esta pared de contenedores la vamos a ver porque existe una logística para sacarlos rápidamente del puerto, pero queramos o no, para atender un buque de estas características necesitamos al menos 4 grúas, ¿no? Sí. O sea, vamos a tener, y estas grúas tienen 90 metros de altura cuando se extienden, o sea, vamos a tener en Bellavista, en Valparaíso, para que los porteños se acostumbren, ¿cierto?, prácticamente 4 edificios que nos van a tapar la mirada al mar, y es así, pero va en desarrollo al puerto. Sí, volvamos a la imagen, si es que usted puede. Sí, porque vamos a la imagen. El segundo punto que le iba a plantear es efectivamente ese. El puerto tiene el desafío de equilibrar
su desarrollo con las expectativas y las vocaciones de la ciudad. Y justamente la discusión más importante que se ha llevado adelante en Valparaíso, yo diría en los últimos 12 años, es esa. Valparaíso reconoce absolutamente su vocación portuaria y la reconoce como algo relevante. Pero Valparaíso, y cuando digo Valparaíso me refiero a las personas de Valparaíso, a quienes habitamos Valparaíso, a quienes vivimos Valparaíso, también tiene sensibilidades respecto de la componente urbanística, el acceso al borde costero y cómo esta actividad, que es eminentemente de transferencia de carga, también de personas en el mundo de los pasajeros, pero de transferencia de carga, genera esas sensibilidades. Entonces, el proyecto y el proceso de ampliación portuaria, si pudieran ustedes como elevar un poquito la imagen para que se viera el borde costero de la ciudad, sería muy importante. Lo que ha hecho, no me refería a eso, sino a dejar que se vea la línea del borde costero de la ciudad en esta misma imagen. Lo que ha hecho el proyecto, si usted ve la línea amarilla que está segmentada, puesta en el sitio Costanera, es justamente adecuarse y buscar ese equilibrio entre lo que es el ámbito de la transferencia de carga y el apilamiento de carga en el borde costero, no solamente las grúas, porque las grúas son una de las dimensiones que generan estas sensibilidades, pero también la carga, contenedores apilados en el borde. Hay perfecta esa imagen. Entonces, lo que ha hecho justamente el proceso de diálogo que mencionaba muy bien la presidenta y también Yanino, y además el proceso no solo de diálogo, sino de búsqueda legítima de acotar y consensuar los intereses portuarios con los intereses de la ciudad, fue el de, en ese lugar, que es uno de los más sensibles de nuestra ciudad y su borde costero, el puerto lo que hizo fue disminuir el tamaño de la intervención, llevarlo a lo que hemos denominado hoy día el sitio Costanera. Con eso, lo que se hizo fue, por un lado, disminuir a menos de la mitad los impactos en vistas y paisajes, y eso fue justamente el proceso de reevaluación ambiental, pero además quedaba la componente de cómo nos hacemos cargo de las otras impactos que subyacen, que son este espacio que va, como usted bien dice, a mantenerse apilada carga, a existir grúas. Exacto. ¿Ya? Ahora, Franco, y en ese ámbito, lo que nosotros definimos fue dos componentes para mitigar o compensar, así se llama esto en jerga ambiental. Entonces, si yo estoy afectando vistas, tengo que devolver vistas a la ciudad, devolver acceso a la ciudad. Y en este proceso de diálogo, que fue muy extenso, muy complejo, nos enfocamos para ello en dos dimensiones, Jorge, en lo que va a ser las medidas urbanas vinculadas a este proyecto. La primera de ellas, volvamos a trabajar sobre el borde costero de la ciudad. Y lo que comprometió este proyecto, y se aprobó también ayer en el trámite ambiental, no es solamente el proyecto portuario, sino son todas sus medidas de integración urbana. Y allí, la medida principal de trabajo sobre la componente vistas es que se incorpora un paseo, y está en otra de las imágenes que usted tiene, desde el vértice del terminal sitio Costanera en su lado mar interior, hasta la conexión con el Parque Barón. Y eso compone un paseo de borde desarrollado en el marco del proyecto de más de 1 kilómetro hasta conectar con Barón, una plaza hundida para soterrar también el metro, no el metro, sino la estación de metro Bellavista, en el sector de Bellavista. Entonces, esas medidas urbanas que incorporan un paseo vienen a trabajar sobre esos impactos que tienen que ver con la vista. Y la segunda dimensión que también comprometió el proyecto, y con esto cierro, discúlpeme, es que incorpora el ascensor Arrayán como una medida que busca trabajar sobre el otro aspecto muy relevante, no tanto desde el punto de vista de los impactos del proyecto, sino desde el punto de vista de lo que hemos priorizado trabajar en la ciudad, que es el sitio de patrimonio mundial y el nivel de deterioro que tiene. Entonces, el proyecto portuario que se aprueba ayuda en mucho más que el 10%, porque hace crecer la infraestructura portuaria. Estoy de acuerdo, Franco, pero en lo que se carga, y también ayuda a la componente urbana. Esas son las dimensiones que trabaja el proyecto. Yo creo que desde esta tribuna, y lo hemos conversado, ¿cierto? Y nuestros auditores y nuestros televidentes lo saben, desde esta tribuna hemos sido sumamente críticos con el puerto de Valparaíso.
y sobre todo porque hemos visto, cierto, que la empresa portuaria se preocupa mucho de seminarios, tiene un desarrollo comunicacional bastante interesante y grande, ¿cierto? Y muy pocas nueces, decimos nosotros, ¿cierto? Suena poco. Cuando vemos este proyecto y vemos la imagen, ¿cierto?, que la vamos a mirar nuevamente, ¿cierto?, de este proyecto completo, que tú lo has relatado bastante bien, que no solamente indica esta extensión del sitio Costanera, viene el muelle crucero, viene toda esta vista, pero esto es un proyecto. Lo que se aprobó ayer no quiere decir que va a permitir hacer esto, porque para que el Puerto Valparaíso llegue a este punto, a este desafío que tú estás proyectando, tiene que recorrer un largo camino. Y creo que así como la opinión pública tiene que estar contenta con este avance, también tenemos que decir a la opinión pública que esto no quiere decir que el problema del puerto se resolvió. Aquí vienen muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que resolver primero si el Puerto Valparaíso va a poder tener un monooperador o no. Y eso no depende del puerto. Tenemos que saber también qué va a pasar, ¿cierto?, con hoy día con la operatividad de TCVAL, porque la licitación termina a finales del 2027 o 2028 y la idea es concordar con el 2030. Eso tampoco está definido. Y también hay que hacer un largo proceso de nuevas presentaciones para lograr justamente los permisos. Entonces, ¿cómo llevamos a la realidad este proyecto? Porque el camino que queda por delante, Franco, es bastante largo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en... Primero, lo que diría antes de pasar, yo creo que no hay que restarle mérito al avance del puerto, que no es solo de la empresa portuaria. Yo creo que eso también hay que destacarlo mucho, porque lo que nosotros comprometimos a partir del proceso de diálogo fue un camino, una solución al final del camino, pero un camino que trabajara sobre la apertura y transformación del borde costero, un camino que permitiera, por otro lado, lograr la ampliación del puerto y que con eso se mantuviera la competitividad del sistema portuario de Valparaíso, porque el sistema portuario no lo desarrolla en absoluto la empresa portuaria, son todos los actores públicos y privados que giran en torno a esta industria que es tan importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que hay que valorar el hito de ayer como tal, un avance que compromete... Sí, pero Franco, una cosa es valorar el hito de ayer. Usted me está planteando. Sí, pero... Voy a llegar a lo que usted me está planteando, por favor. Porque hay que contextualizarlo bien, porque aquí comunicacionalmente, sí. Y el Puerto Valparaíso lo sabe hacer, tiene un excelente gerente de comunicaciones, y tratamos de generar expectativas que no son tal cual. O sea, el hecho de ayer, o sea, es como que yo celebre a un estudiante porque fue a clase. No, y el estudiante fue a clase y llegó a la hora. Pero si esa es la tarea que tiene que hacer el puerto. O sea, lo que ustedes hicieron ayer lo vienen tramitando en el 2014, no como ustedes, sino como empresa portuaria. Entonces, se demoraron exactamente del 2014 al 2026, 12 años en sacar, ¿cierto?, un hecho relevante, pero que no significa la solución para el puerto. O sea, es más, esta aprobación se puede caer en el Tribunal Ambiental y va a tener oposición. Mire, es que es muy importante lo que usted plantea. Yo lo que quería contextualizar es que Valparaíso lo que necesita es certidumbre, noticias positivas y concreción. Y esto es un paso, y yo creo que hay que valorarlo como tal, y no sobrevalorarlo, pero tampoco subdimensionarlo. Exacto. Y un paso para lograr la ampliación portuaria. Entonces, nosotros lo que yo le quería comentar es que esto es una buena noticia, una noticia positiva, y si nosotros no contáramos con RCA, incluso estando discutida en Tribunal Ambiental, porque eso puede perfectamente ocurrir, pero tenemos que estar preparados para eso. Entonces, esto es un paso, no es el único, hay que valorarlo y esto. Ahora, que es muy importante, que no es el único. Nosotros, como usted bien dijo, también estamos trabajando en paralelo y desde hace más de un año atrás, en sede de libre competencia, que es el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, donde tenemos que tramitar las bases de licitación que definen los términos que va a tener y que puede tener una nueva concesión portuaria, y eso está caminando. También usted dijo muy bien que hay que resolver de manera intermedia si es que vamos a
continuar operando el terminal número 2. Valparaíso hoy día tiene 2 terminales, 2 operadores, uno de ellos en su concesión actual termina en 2030, el otro en su condición actual termina en 2027, por tanto tenemos que resolver qué vamos a hacer entre 2027 y 2030 con el operador del terminal 2, y también estamos trabajando en los caminos que nos permitan lograr eso. Y tenemos caminos alternativos, sea continuar con el actual operador, sea licitar nuevamente de forma transitoria, o una tercera opción, sí, pero para eso necesitamos operarlo en otro esquema. Ahí necesitamos 2 puntos, Franco, porque no solamente necesitamos que el Tribunal de Libre Competencia se pronuncie, sino que también el Puerto de Valparaíso tiene un nuevo problema, que es lo que va a tener a partir del 11 de marzo. Va a llegar, queramos o no, en los próximos 6 meses al Puerto de Valparaíso un directorio nuevo, que lamentablemente el Puerto de Valparaíso, tú eres el gerente general, estás contratado por la empresa, no depende justamente de este directorio, o sea, tú reportas al directorio, ¿cierto? Pero es un directorio que es político y que se ha transformado lamentablemente en un botín político, hoy día de la izquierda, ayer de la democracia cristiana y mañana va a ser de los republicanos con Renovación Nacional. O sea, son varias las aristas de los cuales depende justamente el desarrollo del Puerto de Valparaíso. ¿Cuál es la más relevante? Porque aquí, ya tenemos este paso, que como tú dices, no hay que sobredimensionarlo, pero lo tenemos. El siguiente paso, ¿cuál es? ¿Dónde está lo relevante? Primero, esperar que este nuevo directorio asuma y te refuerce que este proyecto siga adelante, porque a lo mejor el directorio llega y dice, no, ¿sabes qué? Lleguemos hasta aquí nomás y cambiamos el tema, y te puede cambiar toda la historia, ¿no? Yo dificulto que eso ocurra, pero creo que hay que estar preparados para todo. Y en ese sentido, yo plantearía que el desarrollo portuario es un desarrollo de Estado. Este proyecto, que usted también lo ha reflejado, lleva varios años en distintas etapas de desarrollo. Y en esos varios años también han ocurrido todos estos cambios naturales que ocurren en nuestro país. Y por lo tanto nosotros como administración, yo llevo 21 años trabajando en esta empresa, en distintos roles, como administración tenemos que estar trabajando sobre esas dimensiones, y para eso son justamente los planes de Estado. Las empresas portuarias tienen un plan que es de muy largo plazo. Los desarrollos portuarios y cualquier proyecto en Chile hoy día, de este tipo de proyectos de envergadura, requiere miradas de Estado, desarrollo a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Hemos tenido, Franco, esa mirada de Estado en el Puerto de Valparaíso? ¿La ha tenido? Absolutamente. Tú dices, absolutamente. llevo 21 años en la empresa. Textos. Tú has pasado por diferentes cargos en la empresa. Llevas 21 años. Pero si nosotros vemos la historia de Valparaíso en los 20 años para atrás, no ha habido una sola línea. O sea, hemos zigzagueado bastante en el Puerto de Valparaíso, hemos perdido harto tiempo. Yo le diría respecto de ello que es bueno comprender los contextos de los desarrollos. Desde el punto de vista del desarrollo de Estado, Valparaíso ha tenido una línea única en lograr su ampliación portuaria, con dificultades que ha habido que resolver y sobreponerse. Valparaíso es un puerto que hoy día moviliza el 33% de la carga de la región. Un tercio de la región en lo que es el mercado de carga general se moviliza por Valparaíso. Eso no es en absoluto gracias solamente a la empresa portuaria, es gracias a los concesionarios, al modelo logístico, al trabajo de la comunidad portuaria. Entonces, hoy día el gran desafío de Valparaíso es mantenerse competitivo, y para mantenerse competitivo requiere una nueva concesión, que esa concesión tenga certidumbre respecto de cuál es el proyecto. Entonces, es sobre esos pasos que hay que continuar trabajando. Y esos pasos no son solo técnicos, y usted ahí también ha planteado varios puntos. Son políticos. Son también de visión de Estado, Exacto. en una dimensión político, son de trabajo con la comunidad para mantener un vínculo armónico. Y no sería más fácil, es muy importante. Uno de los grandes problemas, y también hemos sido críticos, ¿no sería más fácil tener una sola empresa portuaria? Porque hoy día los gastos administrativos de la empresa Puerto, ¿cierto? Tanto Puerto San Antonio, Puerto Valparaíso, son caras. O sea, hoy día vemos las mismas plantas, ¿cierto? De personal, la misma gerencia del Puerto Valparaíso, que se duplica con la de Puerto de San Antonio, significa un costo muy alto para el Estado. Hemos escuchado a ciertos ministros, el ministro Arrau, ¿cierto? Y han dicho que es posible que tengamos una sola empresa portuaria. ¿Esto ayudaría a un mejor desarrollo del proyecto del puerto, tener una sola empresa portuaria, un solo gerente y no un gerente por puerto? Esa es una definición que hoy día está establecida por ley, que no le corresponde a una administración como la que a mí me toca liderar, pronunciarse. Pero si eso fuera una definición, con esa definición tendrá que trabajar el Puerto de Valparaíso. Si acá lo importante, Jorge, es que la ciudad en gran parte depende del desarrollo portuario. No es la única vocación de Valparaíso,
pero es importante. La región tiene una vocación portuaria y logística. El país en su comercio exterior depende en gran medida, en su competitividad, de que los puertos estén al tono de lo que quiere el país. Ese es el desafío. No, si el desafío Si está eso claro. Si tiene el tema una está, ¿cuál es el modelo óptimo de administrativa administración? distinta, Sí, el perdone, tema, perdone, Franco, ¿cuál si es eso el óptimo tiene- modelo de administración? es que a mí no me corresponde No, porque usted tiene pronunciarme la respecto de experiencia, ello, pues, Franco, pero si lo que usted es lleva 20 años importante, ahí, hoy día gerencia, sería más hoy fácil. día los contextos locales son muy importantes, yo creo que nunca se pueden desconocer. O sea, si usted tiene un gerente de un puerto instalado en Santiago, es más difícil gestionarlo que o solo en San Antonio. El punto es Pero cómo si se tenemos- resuelve pero si tenemos administrativamente 10 puertos, y eso Si tenemos siempre- 10 puertos y 10 gerentes, Franco, es muy caro. Con todo respeto, Eso ¿cuánto no es su es- sueldo mensual? No, es una información que es de carácter público, Jorge. Por eso, pero para que creo se lo que eso contemos, está para que se lo puesto en la contemos, página para que web se lo de la contemos, empresa portuaria. pero para que Yo se lo respondo- contemos a nuestra audiencia. ¿Cuánto gana el gerente general del Puerto del Paraíso? Eso lo puede ver la audiencia en la página. Sí, pero ¿para de qué lo vamos a Puerto buscar? Valparaíso Dígame usted, pues si es por más fácil. transparencia. Creemos nosotros que eso es una pregunta que los auditores podrán revisar. Como le digo, en la forma y los términos administrativos son términos que están definidos en la ley y establecidos por los directorios. Creo que a mí no me corresponde pronunciarme respecto de ello. No, si el punto, pero yo sí sé en que mi no corresponde, responsabilidad- Franco, si en el sí en mi fondo el responsabilidad contexto es... está en llevar adelante el desarrollo del puerto conforme a las directrices que nos entrega el Estado el y el contexto... directorio que lidera a las empresas portuarias, y eso creo que se está haciendo en esos términos en Valparaíso, y hoy día la región y la ciudad de Valparaíso tienen una buena noticia. Sí, Franco, lo que No es pasa, la única, para hay que seguir trabajando. poder cerrar nuestra conversación, yo entiendo el desarrollo del puerto y lo hemos entendido, lo hemos explicado y hemos tratado de ser sumamente transparentes, ¿cierto?, con nuestra audiencia, contarle que si bien esta es una noticia importante, no hay que sobredimensionarla, porque aquí es solamente un 10% del proyecto. El segundo punto que le he No es un planteado es la 10%, yo le administración. dije- perdone, para corregir, yo le respondí la pregunta indicándole que es mucho más que el 10%. Se agrega más de un 30% de Sí, pero capacidad. sin certeza, lo que es Franco. importante para el Pero sistema no tenemos portuario. certeza Y que es eso vaya a ocurrir. certeza, perdone, la RCA existe. Con eso, más la Autoridad de Libre Competencia pronunciándose, el puerto se puede licitar. Eso es un hito importante, Sí, y eso es un paso que dimos. No, pero, ¿Se fija? no pero es que, Entonces- a ver, Franco, contextualicemos. A ver, no es que se pueda licitar el proyecto completo, ojo, es un paso. O sea, usted no puede licitar porque le falta un montón de parsas para poder licitar. Es que eso es Que le falta un montón de quizás pasos. que la Y audiencia- necesito que la audiencia lo redondear, conozca. porque tengo un siguiente No, invitado, perdone, Franco, es que necesito creo que es redondear. importante su pregunta. Y el segundo modelo es la administración. Porque si hoy día nosotros como Estado hemos escuchado al presidente Kast, hemos escuchado a los diferentes protagonistas de la política que hay que reducir el tamaño del Estado. La empresa portuaria del Paraíso es una empresa estatal. Depende el sueldo suyo, ¿cierto? Se paga con los recursos de todos los chilenos, ¿cierto? Entonces hablábamos que la mejor manera de administrar una empresa portuaria, en vez de tener una empresa portuaria por puerto, a lo mejor es generar una sola entidad. Y yo le preguntaba por el sueldo, ¿por qué? Porque no es poco relevante, pues, Franco. Porque en el fondo, imagínate, tú llevas hoy día una empresa, hoy día tú eres gerente general, antiguamente habían otros gerentes, pero siempre el sueldo es relevante e importante porque hemos gastado una cantidad de recursos en administración enorme. Mira, yo tengo en pantalla tu sueldo, que efectivamente está en transparencia. Tú ganas 19 millones de pesos mensuales. 19 millones de pesos mensuales, estamos hablando multiplicado por 12, no sé cuántas personas en nuestra región de Valparaíso ganan 19 millones de pesos al mes. Entonces, cuando mostramos en pantalla que es un avance relevante lo del puerto, es un 10%, y tenemos que decir a la audiencia, y tú como gerente general, debes decir a la audiencia que no tenemos certeza que esto vaya a funcionar. Y hay que decirlo. Sí. Mire, ¿O no? yo quería volver sobre el punto, porque yo creo que hay una imprecisión en sus palabras en lo siguiente. Cuando nosotros, y ahí yo los invito a conocer el modelo que está planteado de la licitación de la ampliación portuaria, y ahí me voy a referir al 10%, porque es muy importante. Nosotros hemos planteado un modelo de concesión que en una dimensión involucra un único operador, que usted lo mencionó, un único operador. Siempre, porque los puertos de Valparaíso, ambos terminales ya operan en un esquema monooperador, pero en un único operador. Eso es lo que hemos propuesto. Y ese modelo está planteado en sede de libre competencia en dos fases. La primera fase Pero no está aprobado, es Franco. la obligación, disculpe, déjeme terminar, No, pero que no está para aprobado. después evaluar.
pero es lo que hemos propuesto y es sobre lo cual estamos trabajando. Y lo hemos propuesto sobre condiciones técnicas que tienen fundamento importante. Después veremos cuando se apruebe o no se apruebe si hay que adecuar eso, si es que ese es su punto. Pero el punto es el siguiente, que el concesionario que llegue va a acceder con el sitio Costanera construido a 20 años de concesión. Eso es la primera fase del proyecto y agrega cerca de un 30% de capacidad al sistema portuario Valparaíso. Agregaría, Franco, Perdón, agregaría, por supuesto. Es que es muy distinto decir, decir va a agregar, se va a construir, que se construiría, porque no hay certeza que esto vaya a pasar. Perdone, pero las certezas se van construyendo con los hitos que uno va dando. Nosotros estamos preparando un proceso de licitación que tiene que salir al aire durante el año 2027, principios del 28. Los hitos de certidumbre se van construyendo con los pasos que uno va dando. Y los pasos tienen y están conforme a una programación. Exacto. Y esa es la programación que tenemos que ir cumpliendo. Yo concuerdo con usted en términos de que si uno no cumple todos esos hitos, efectivamente no logra llegar al norte final que tiene. Pero va construyendo los hitos. Así se construyen los proyectos. Estoy de acuerdo con usted y estamos en la contextualización correcta, entonces, Franco, que este es un hecho importante, pero que no garantiza justamente la ampliación del puerto, sino que es un avance, es un paso, es un primer peldaño en la escalera. Franco, lo tengo que dejar. Muchas gracias por este contacto. Este es un tema que nos apasiona, vamos a seguir conectados, vamos a tener también a Nicola, la presidenta, en próxima edición, así que muchas gracias por este contacto, Franco Gandolfo, gerente general del Puerto de Valparaíso. Bien, pues muchas gracias a ustedes, hasta luego. Franco Gandolfo, cierto, gerente general, y nos vamos rápidamente a nuestro siguiente invitado. Mil disculpas.